Buenas, ¿cómo están, gente? Bueno, esto es obviamente una clase de anatomía que nos quedó sobre la región muscular de cabeza y cuello, ¿sí? Anatomía ósea, creo que yo lo había hablado con el licenciado Saracho, y la anatomía articular, que era solamente la temporomandibular. Si no lo han hecho todavía, después lo vamos a repasar, así que no hay ningún inconveniente. Vamos a empezar a hablar obviamente de los músculos cabeza y cuello, ¿sí? Es decir, músculos faciales masticadores y los grupos musculares anterior y posterior del cuello. Sabemos que los músculos de la cabeza se van a dividir en músculos faciales y masticadores. Vamos a iniciar sobre todo con los músculos faciales, describiendo algunas características, ¿sí? Sabemos que los músculos faciales, ¿sí?, se van a acomodar cercanos a ciertos orificios, ¿sí? Entonces vamos a clasificar o seccionarlos a los músculos faciales en músculo del párpado y la ceja, músculos al lado del conducto auditivo, de la oreja, al lado de las fosas nasales y obviamente de la cavidad oral. Los músculos faciales presentan algunas características que son particulares, ¿sí?, y específicas de los músculos faciales. Todos presentan una inserción móvil, están inervados por el nervio facial, ¿sí?, y se agrupan alrededor de un orificio óseo. Muy bien, cuando hablamos de los músculos del párpado y la ceja, nos referimos al músculo occipitofrontal, al músculo prócero, al músculo orbicular de los ojos y corrugador de las cejas, ¿sí? Entonces, ahora podemos ver en un principio el músculo occipitofrontal, vemos obviamente el orbicular de los ojos, ¿sí?, el músculo prócer, ¿sí?, corrugador de la ceja. Muy bien. Entonces, decimos que, en línea general, el músculo occipitofrontal es un músculo digástrico, va a tener dos vientres musculares separados por una intersección tendinosa denominada aponeurosis epicranial, ¿sí?, o galea, como dice ahí, aponeurótica. Tiene un vientre muscular anterior o frontal y un vientre muscular posterior occipital. Obviamente el vientre posterior occipital va a tomar su inserción en la línea nuclear superior, ¿sí?, y lo que tiene que ver con el frontal va a llegar hasta la región superciliar, ¿sí? Muy bien. La aponeurosis epicranial o galea, sabemos que es una porción intermedia, un tendón intermedio, ¿sí?, que lo que va a hacer es unir ambos vientres, ¿sí?, y obviamente va a tomar inserción en la parte lateral a la altura de la línea temporal inferior, ¿sí?, en la región lateral de cabeza y cuello. Sabemos que lo que hace cuando se contrae este músculo es justamente elevar lo que tiene que ver las cejas, ¿sí?, inclusive el párpado superior. Entonces vemos la porción frontal, la porción occipital y claramente lo que tiene que ver con la aponeurosis epicranial. Luego tenemos el músculo prócer, ¿sí? Prócer, la zona, ¿sí? Recordemos que todos estos músculos lo que van a hacer es tener una inserción móvil, ¿sí? Dicho músculo, el prócer, también llamado piramidal, que se encuentra anterior y superior a los huesos nasales, va a tener obviamente una inserción proximal en la región, claramente, de los huesos nasales, ¿sí?, y de ahí se va a dirigir hacia la región superciliar, ¿sí?, perdón, interciliar, en el medio de ambos, ¿sí?, la región interciliar, de la cara profunda de la piel de esta región. Muy bien. Obviamente que lo que va a hacer es traccionar esta piel, ¿sí?, del espacio interciliar y tirarla hacia abajo. Después vamos a ver algunas imágenes. Luego tenemos el corrugador de las cejas, ¿sí?, que se ubica también alrededor del ojo claramente, ¿sí?, que va del arco superciliar, de la parte medial, y lo que va a hacer es, obviamente, insertarse en la piel de la región superciliar, pero en la parte media, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente elevar, ¿sí?, las cejas, ¿sí?, inclusive descenderlos inferior y medialmente la parte lateral. Entonces, eleva esta parte, ¿sí?, y desciende la parte lateral de esta región. Muy bien.
Acá tenemos entonces el músculo superciliar y se encuentra obviamente seccionado o corrugador de las cejas, superciliar o corrugador de las cejas. Muy bien. Luego tenemos, acá vemos obviamente el músculo occipito frontal con sus dos porciones o vientres, ¿sí? Con la porción craneal. Vemos acá obviamente el músculo prócer, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a este músculo que es el orbicular del ojo. El orbicular del ojo, ¿sí? Tiene obviamente para su estudio algunas particularidades a tener en cuenta. Primero que nada va a tener porciones. El auricular del ojo va a tener algunas porciones, ¿sí? Que se la puede separar en una porción palpebral, ¿sí? Y una porción orbicular propiamente dicha. Muy bien. Las porciones del oblicuo, perdón, del orbicular del ojo, ¿sí? Dijimos una porción, ¿sí? Orbitaria, una porción palpebral, y en las zonas aledañas, ¿sí? A la angulatura medial, se va a encontrar una porción profunda, ¿sí? Que tiene que ver con el músculo lagrimal, ¿sí? O la porción lagrimal, ¿sí? Que corresponde a una porción diferenciada de la parte profunda, inclusive, de la porción palpebral, ¿sí? Muy bien. Un poquito para atrás. Entonces, describimos el occipito frontal, el prócer auricular de los ojos, el corredor de la ceja, y ahora vamos a entrar en esta zona, ¿sí? Vamos a diferenciar, obviamente, lo que tiene que ver con el auricular de los ojos, ¿sí? Con sus dos porciones, con lo que tiene que ver la musculatura del ojo propiamente dicha. Muy bien, entonces el auricular del ojo dijimos, ¿sí? Que iba a tener dos porciones. Acá lo que estamos viendo, obviamente, es el músculo superciliar y el músculo prócero, y en esta zona más detallada tenemos la porción orbicular, ¿sí? Y la porción palpebral del músculo corrugador de las cejas, ¿sí? Antes de describir lo que va a ser lo que tiene que ver con el músculo corrugador, auricular de los ojos, tenemos que decir que, de alguna manera, tenemos que hablar primero de la parte de los párpados, ¿sí? Párpados que de alguna manera le van a dar una base al auricular de los ojos. La tengo con corrugador. Bueno, el auricular de los ojos va a tomar punto de inserción, ¿sí? Tanto en la región supraorbitaria o en el reborde orbitario, ¿sí? Como también en la región tarsal, ¿sí? De la misma forma que el elevador del párpado superior. Muy bien. Entonces, obviamente que tenemos lo que sería el orificio palpebral, ¿sí? Cuando se produce la apertura de la cavidad ocular. Cuando está cerrada se denomina hendidura palpebral, ¿sí? Y diríamos, lo que sería básicamente el párpado está formado por diferentes capas, ya sea de piel, tejido laxo, el mismo músculo orbicular de los ojos, otra vez tejido laxo, un plano fibroso, ¿sí? Fibroelástico en realidad, musculatura lisa inclusive, ¿sí? Y la mucosa, que es la que está en relación con la parte ocular. Muy bien. Los tarsos son estos elementos fibroelásticos, ¿sí? Que de alguna manera son unas láminas que ocupan obviamente la porción ocular. Son uno superior y otro inferior. Esos tarsos, ¿sí? Como son fibroelásticos, de tejido fibroelástico, se van a insertar, ¿sí? En lo que tiene que ver el reborde orbitario, en un extremo medial, en un extremo lateral, por medios de ligamentos, que se denomina ligamento palpebral lateral y ligamento palpebral medial. A su vez, este ligamento palpebral medial va a tener dos tendones, ¿sí? Es decir, un tendón que va a estar directo, ¿sí? En la región maxilar, ¿sí? En lo que sería la apófisis frontal del maxilar, y un tendón reflejo que se va a dirigir un poco más hacia arriba, ¿sí? Entonces esos son lo que le va a dar de alguna manera un sustento o una base para que arriba de este elemento obviamente se pueda de alguna forma insertar la porción palpebral, ¿sí? Y en el reborde superior la porción orbicular de los ojos, ¿sí? Muy bien. Lo que tiene que ver la porción palpebral,
¿sí? Vamos a tener diferentes, de alguna manera, porciones, ya que va a presentar una porción marginal que es preciliar, que se encuentra por dentro, ¿sí? Por fuera, perdón, una porción retrociliar que se encuentra por dentro, una región pretarsal, ¿sí? Y una porción preseptal, preseptal, de esta parte. Todos estos elementos, ¿sí? Es decir, estamos hablando del músculo orbicular de los ojos, ¿sí? Tarso superior, tarso inferior, que le va a dar realmente origen o sustento al orbicular en la porción palpebral. Esta porción es la que va a tener diferentes inserciones. Una porción, ¿sí?, que es preciliar y retrociliar, y lo que tiene que ver obviamente la tarsal, que es esto que está acá, y la septal, que es la que se acerca obviamente a la parte ligamentosa. La porción orbitaria sería la que contornea, ¿sí?, todo el orificio orbitario propiamente dicho. Esa porción orbitaria también va a tomar inserción en la parte del reborde y sobre todo en la parte del ligamento medial palpebral. Sabemos que cuando se contrae dicho músculo, lo que se produce obviamente es un cierre, ¿sí?, una aproximación de ambos párpados. Acá vemos otra visión, ¿sí?, de lo que tiene que ver un corte sagital de la parte ocular. Acá tenemos el orbicular del ojo, ¿sí? Un poquito más profundo, obviamente vamos a tener la parte tarsal superior y la parte tarsal inferior, ¿sí? Muy bien. Tenemos el auricular de los ojos tanto en su porción superior e inferior, ¿sí? Rodeando a la cavidad orbital. Y por encima, ¿sí?, o por detrás, mejor dicho, se encuentra el músculo elevador del párpado superior. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos la acción del occipito frontal, ¿sí?, del superciliar, la acción del prócero, ¿sí?, y obviamente el cierre por parte del auricular de los ojos. Muy bien. Hay que decir que si bien existen otros músculos que son también del ojo, ¿sí?, se van a diferenciar justamente del auricular de los ojos otros músculos como ser los músculos elevadores del párpado superior, los músculos rectos del ojo, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Todos estos son músculos, si se quieren, intrínsecos de la cavidad ocular, ¿sí? Es decir, que se encuentran dentro de la cavidad orbital. Muy bien. Estos músculos, ¿sí?, se van a iniciar, si se quiere. Bueno, antes, perdón, porque no lo dije, ¿sí?, para culminar con la porción del músculo auricular de los ojos, en la región de la porción medial, ¿sí?, hay un engrosamiento muscular en la parte sobre todo profunda, ¿sí?, que se denomina músculo de Harmer, ¿sí?, o lagrimal posterior, que es de alguna forma una porción profunda de la porción palpebral. Claramente que la acción del auricular de los ojos es obviamente la aproximación de ambos párpados, ¿sí?, sobre todo cuando hacemos una compresión fuerte, comprimimos el saco lagrimal para poder de alguna forma escurrir y sacar las lágrimas. Muy bien, ahora sí. Pero muy bien. Entonces, luego tenemos, como dijimos anteriormente, los músculos, ¿sí?, del ojo. Los músculos del ojo, ¿sí?, no corresponden, o sea, no se corresponden, por así decirlo, con lo que tiene que ver la musculatura facial, propiamente dicho. Pero aprovechamos la instancia para poder agregarlos y describirlos. Como dijimos anteriormente, vamos a tener diferentes grupos musculares. Bueno, los músculos rectos, ¿sí?, superior, inferior, medio inferior, lo van a hacer a través, ¿sí?, de esto que está acá es el reborde orbitario, claramente. Lo que estamos viendo es la fisura orbitaria superior, ¿sí?, que se encuentra en el fondo, ¿sí?, de la cavidad orbitaria. Y lo que vemos es que los músculos, esto sería posterior y hacia acá estaría anterior. Esto sería anterior, esto sería posterior, ¿sí? Y acá al revés.
está moviendo de posterior hacia anterior. En la parte posterior, es decir, en el nacimiento de los músculos rectos, nosotros tenemos, ¿sí?, la inserción ligamentosa de un anillo que se llama anillo tendinoso, ¿sí?, anillo tendinoso común. ¿Qué es esto que está acá? Este anillo tendinoso común lo que va a hacer es dar origen, justamente, ¿sí?, a lo que tiene que ver los músculos rectos. Va a tomar inserción justamente en la fisura orbitaria superior, más que nada en la parte medial, o sea, hacia adentro. Lo que va a hacer este anillo tendinoso común es dividirse, por así decirlo, en 4 cintillas. Una que es superomedial, ¿sí?, superomedial, superolateral, ¿sí?, inferomedial e inferolateral, ¿sí? La cintilla superomedial, o sea, esto que está acá, ¿sí?, se va a dividir en 2 lengüetas, una inferior y otra superior, ¿sí?, delimitando un conducto, ¿sí? Este es un orificio por donde va a pasar justamente el nervio óptico, ¿sí?, el nervio óptico, o sea, el conducto óptico pasa por lo que sería la cintilla superomedial. Sin embargo, por la cintilla superolateral, ¿sí?, se forma otro orificio que va a dar paso claramente al oculomotor, al nervio abducen y al nervio nasociliar. Salud, disculpen. Que corresponde obviamente al trigemio. De estas lengüetas, ¿sí?, se van a prolongar los diferentes músculos, los diferentes rectos, que van a tomar inserción claramente en la esclerótica del ojo. Muy bien. Entonces acá vemos, ¿sí?, recto superior, ¿sí?, el recto inferior, en este caso el recto lateral, ¿sí?, que está seccionado para poder ver el nervio óptico. Y acá ya vemos el anillo tendinoso común en lo que sería la fisura orbitaria, ¿sí? Vemos que por encima, ¿sí?, y por dentro se encuentra lo que sería el músculo oblicuo superior, y por debajo y por fuera lo que sería el músculo oblicuo inferior. A su vez, ¿sí?, por encima del músculo recto superior, por encima y por arriba, medialmente del músculo oblicuo superior, se encuentra el músculo elevador del párpado superior. Vemos otra disposición, ¿sí?, donde podemos observar claramente el oblicuo superior, recto lateral, recto medial, recto inferior. Acá tenemos el recto superior que está cortado, ¿sí?, y obviamente lo que tiene que ver con el elevador del párpado. Muy bien. Como es la disposición de los músculos oculares. Es importante poder reconocer estos elementos. Primero que nada, que los músculos rectos del ojo superior, medio e inferior, el elevador del párpado superior, que lo vamos a describir, y el oblicuo inferior están inervados por el oculomotor, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con los músculos faciales, ¿sí?, recientemente descrito, que están todos inervados por el nervio facial, ¿sí?, el músculo oblicuo superior por el nervio troclear, y el músculo obviamente recto lateral por lo que tiene que ver el nervio abductor, ¿sí?, con las respectivas direcciones que van a producir los movimientos. En lo que concierne, ¿sí?, al músculo recto superior, perdón, elevador del párpado superior, ¿sí?, es un músculo generalmente triangular, ¿sí?, que lo que va a hacer es tomar inserción, ¿sí?, justamente en la región, más que nada ósea, ¿sí?, de la cavidad orbitaria, ¿sí?, en la parte posterior. Muy bien. Sería lo que sería el periósteo de la cavidad orbitaria, la parte posterior. Y va a tener inserciones palpebrales, ¿sí?, obviamente a nivel tarsal, y a nivel cutáneo, es decir, que va de alguna forma la parte tarsal, obviamente que va al tarso superior, ¿sí?, y la parte más superficial de la inserción palpebral, lo que va a hacer es justamente atravesar al orbicular de los ojos, ¿sí?, y insertarse en la piel. Y las porciones orbitarias, ¿sí?, va a tomar inserción justamente en lo que sería la pared orbitaria desde el punto de vista lateral, ¿sí?, y medial por arriba. O sea que en esta zona va a tomar inserción también superiormente. Lo que va a hacer justamente el músculo elevador del párpado superior, como su nombre lo indica, es elevar justamente el tarso superior de manera postero-superior.
lo que va a hacer es traccionar, entonces, dirigirlo hacia arriba y hacia atrás. Muy bien. Con respecto a la musculatura, ¿sí? Sabemos que los músculos lo que van a hacer es generar un movimiento, ¿sí? Ocular, generando obviamente el recto lateral, la desviación del ojo hacia afuera, el medial hacia adentro, el recto superior hacia arriba, el inferior hacia abajo. Ahora, la combinación, ¿sí? De lo que va a producir justamente el el oblicuo superior y el oblicuo inferior va a ser una combinación entre una elevación, ¿sí? Y llevar el ojo hacia dentro y hacia arriba para el oblicuo superior, y el oblicuo inferior llevar el ojo hacia afuera y hacia abajo. También se denominaba, obviamente, lo que tiene que ver con la inervación, como decíamos hoy, del oblicuo superior, el hecho de llevar el ojo hacia arriba y hacia adentro, la mirada patética, ¿sí? Con respecto a los músculos de la oreja, sabemos que son músculos que están involucionados, ¿sí? Tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos, tenemos el músculo auricular anterior, posterior y superior. Justamente el músculo auricular superior va a tomar inserción en la parte de la galea epicraneal, ¿sí? Lo que hace que la contracción justamente del músculo occipito frontal haga que muchas personas puedan tener un movimiento global, ¿sí? De la región de la oreja, ¿sí? Cuando mueven la oreja, no es otra cosa que un movimiento, ¿sí? Del occipito frontal que toma la tracción de la inserción del auricular superior, generándole o imprimiéndole cierto movimiento. Nosotros los seres humanos tenemos obviamente estos músculos involucionados, lo que hace nosotros la oreja no la podemos mover, a diferencia como por ejemplo el perro, que sí puede focalizar los diferentes tipos de sonido. Entonces tenemos músculo auricular anterior, superior y músculo auricular posterior. Después tenemos algunos músculos, ¿sí? Relacionados con la parte intrínseca, ¿sí? De la oreja, ya que la oreja va a tener diferentes partes, como el reborde cartilaginoso que se denomina hélix, todos conocemos el trago, ¿sí? Lo que tiene que ver con la región que se encuentra inferior al trago, que sería el antitrago, lo que sería la concha de la oreja, el propio conducto auditivo interno. Como dijimos anteriormente, hélix, tenemos una depresión que se llama escafa, y una sobresaliente que se denomina anti-hélix. Y todos estos elementos van a presentar justamente pequeños vientres musculares, mayor y menor de hélix, trago y antitrago, transverso y oblicuo, que son los que de alguna manera van a formar pequeños vientres involucionados dentro de el orificio, no es dentro del orificio, sino en el espesor de la oreja. Muy bien. Con respecto al músculo de la nariz tenemos dos, que es el nasal y el depresor del tabique nasal, justamente. El músculo nasal va a tener dos porciones, una porción transversa y una porción nasal claramente, ¿sí? La porción transversa, ¿sí? Lo que va es a tomar inserción justamente en el dorso de la nariz, en la parte facial que recubre la piel de esta zona, para dirigirse por medio de dos fibras, una fibra superior y una fibra inferior. Las fibras superiores van a unirse justamente al depresor del tabique nasal, ¿sí? Y las fibras inferiores van a terminar en el surco nasolabial, que se encuentra acá, el surco nasolabial, ¿sí? Esto lo que hace es justamente generar este músculo, esta porción, perdón, generar una dilatación justamente de la narina, ¿sí? Ya que va a tirar superior y anteriormente aumentando el diámetro, ¿sí? Antero-posterior. La porción alar, ¿sí? Del músculo nasal va a tomar inserción en el surco, ¿sí? Justamente nasolabial, se va a dirigir obviamente hacia adelante, ¿sí? El ala de la nariz y el borde anterior inclusive. Y lo que va a hacer esta porción del músculo nasal es aumentar el diámetro transversal de la narina, ¿sí? Porque va a generar un desplazamiento más lateral. Entonces, el músculo nasal es un gran dilatador de la narina. Sin embargo, el músculo depresor del tabique, ¿sí? Va a tomar inserción en la fosa incisiva, ¿sí? En la región alveolar,
y de ahí se va a dirigir justamente al orificio de las narinas, la parte del reborde posterior, y lo que va a tener como acción es justamente descender el ala de la nariz, ¿sí? Lo que va a hacer una disminución o estrechando lo que tiene que ver los orificios nasales. Muy bien. Reconocemos la porción muscular, la porción obviamente como dice, nasal y la porción transversa, y por debajo obviamente el depresor del septo o del septo nasal justamente. Los músculos de los labios, ¿sí? Tenemos dilatadores y contractores, ¿sí? A su vez los dilatadores se pueden clasificar en superficiales y profundos. Vamos a nombrarlo primero. En el plano superficial tenemos 3 pisos: superior, medio e inferior. En el piso superior se encuentra obviamente el elevador del labio superior y la nariz, ¿sí? Esa zona. Después solamente tenemos el elevador del labio superior, ¿sí? Posteriormente tenemos los músculos cigomáticos, ¿sí? Mayor y menor, eso es lo que se encuentra acá. En el piso medio el músculo risorio, y en la parte inferior lo que sería la región del platisma, ¿sí? Y el depresor justamente del ángulo de la boca. Entonces, con respecto a los músculos faciales, entonces tenemos primero que nada lo que sería el elevador del ángulo de la boca, ¿sí? Anteriormente se llamaba canino, ese músculo, ¿sí? Va a ir justamente de la fosa canina, ¿sí? La fosa canina, hacia lo que sería fosa canina, inferiormente obviamente al agujero orbitario, ¿sí? Hacia lo que sería la parte de comisura y labio inferior, en la parte profunda, ¿sí? Obviamente lo que va a hacer es elevar la comisura, ¿sí? Pues se llama elevador, ¿sí? Del labio superior, perdón, ¿sí? Y elevar justamente la comisura y el labio superior. Ese le corresponde a la parte de el músculo elevador del labio, ¿sí? Superior. Muy bien. Luego tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿sí? Que obviamente que va a tener una inserción proximal en la región del maxilar, su apófisis frontal, en cara lateral, ¿sí? El músculo que se encuentra en el labio superior y a la nariz, y va a pasar por el ala nariz claramente, y el labio superior, y va a tirar hacia arriba dicho labio. Muy bien, entonces es el elevador del labio superior y de la nariz. Muy bien. Luego tenemos los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Con respecto al músculo cigomático menor, decimos que obviamente que va a ir al hueso cigomático, claramente, ¿sí? En la cara lateral, y de ahí se va a dirigir hacia el labio superior, ¿sí? A la parte de la piel, la cara profunda del labio superior, tirando generalmente superior y lateralmente del labio superior. En el caso del hueso cigomático mayor, que es un poquito lateral, va a ir obviamente del cigomático, hueso cigomático más lateralmente, y se va a dirigir obviamente a la comisura, sobre todo a la parte angular de los labios, ¿sí? Lo que va a hacer es traccionar más lateralmente que superiormente a la comisura labial, a diferencia de lo que hacía el cigomático menor. Muy bien. Con respecto a la parte media, el músculo risorio, ¿sí? El músculo de la sonrisa franca, ¿sí? Va a ir de la región facial maceterina, ¿sí? Hacia lo que sería la comisura de la piel de los labios, y lo que va a hacer es traccionar justamente lateralmente la parte de la comisura labial. Lo que tiene que ver con el músculo depresor, ¿sí? Músculo depresor del labio inferior, ¿sí? Va a ir de la mandíbula, ¿sí? Lo que sería la línea oblicua de la mandíbula, hacia la piel, obviamente, en la región inferior, y de esa manera lo que va a hacer es traccionar, ¿sí? De lo que sería de una forma inferior y lateral, lo que sería el labio inferior, claramente, ¿sí? El depresor del labio inferior. A diferencia de lo que va a ser el depresor del ángulo de la boca, que va a traccionar inferiormente el ángulo de la boca. Y luego tenemos el platisma, ¿sí? El platisma, que es un hueso bastante grande, pero a su vez
de ser tan rectangular, es un músculo muy fino, ¿sí? Y obviamente que se va a dirigir por toda la piel, que viene de la región, obviamente, acromial, clavicular, ¿sí? Inclusive deltoidea, y se va a dirigir, obviamente, a lo que tiene que ver toda la mandíbula, la región mandibular, ¿sí? Sobre todo la parte del reborde inferior, ¿sí? De la mandíbula, ¿eh? Y la parte de protuberancia mentoniana, inclusive a la región de la mejilla y lo que tiene que ver la comisura labial. Lo que va a hacer es justamente tratar de descender, ¿sí? La comisura labial, y le imprime obviamente una rugosidad a toda la región del cuello cuando se genera su contracción. Bueno, justamente en algunas personas podemos observar unos hoyuelos de Jennifer Garner, un hoyuelo, que se encuentra justamente dicho hoyuelo entre los espacios cigomático mayor y el rizorio. Justamente me dejan ese pequeño espacio, ¿sí? En el cual se puede observar ese hoyuelito que algunas personas tienen. En el plano profundo tenemos, ¿sí? El músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo bucinador, el labio, el músculo, perdón, depresor del labio inferior y el nervio y el músculo mentoniano. Este era depresor del ángulo de la boca, ¿sí? Y este era obviamente depresor del labio inferior. Muy bien. Entonces, con respecto al elevador del ángulo de la boca, ¿sí? El elevador del ángulo de la boca lo que va a hacer es justamente traccionar la comisura labial, ¿sí? Hacia arriba, tomando inserción obviamente en la región infraorbitaria, y de ahí a la comisura labial para poder traccionarlo. Con respecto al músculo bucinador, el músculo bucinador, ¿sí? Un gran músculo, podemos poner otro poquito, no, músculo bucinador, por acá, músculo bucinador, ¿sí? Que se encuentra por debajo del músculo rizorio, lo que va a hacer es insertarse, obviamente, en el rafe, ¿sí? Pterigomandibular, la región fenoidal, ¿sí? Y de todo sería la porción mandibular y maxilar, inclusive anterior a lo que sería el borde anterior de la rama de la mandíbula, ¿sí? Y se va a dirigir obviamente a la comisura labial y a lo que tiene que ver el labio superior inferior, el inicio. O sea que es un músculo que en sí mismo me forma el trasfondo de la mejilla. También colabora en la risa, obviamente, se tira posteriormente, pero es el músculo que obviamente que participa sobre todo para la formación del bolo alimenticio, con una pared rígida, y en las funciones de soplar y silbar. Lo que tiene que ver con el músculo mentoniano, ¿sí? El músculo mentoniano, que presenta dos pequeños fascículos, lo que va a hacer es tomar inserción en la parte alveolar, ¿sí? De la mandíbula, la región incisiva y canina, que son los primeros o los 5 dientes que vemos, ¿sí? En la parte central de la cavidad oral, y obviamente se va a dirigir a la piel del mentón. Lo que va a hacer es justamente es elevar justamente el mentón y el labio inferior. El músculo mentoniano, ¿sí? Justamente es el músculo que hacemos el famoso puchero, ¿sí? Y lo que va a hacer justamente el músculo depresor del labio inferior, ¿sí? Justamente llevar hacia afuera las comisuras labiales inferiores. Vamos a ver las diferentes después imágenes, ¿sí? Que corresponden a, sobre todo, las funciones que tienen los músculos generalmente dilatados. En el caso de los músculos constrictores, sabemos que de alguna forma el músculo compresor de los labios es un músculo que ha involucionado, está bastante desarrollado para hacer la succión en el caso de los chicos que están en el periodo de lactancia. En el caso de los músculos orbicular de los labios, va a tener dos porciones, ¿sí? Una porción marginal, que va a estar por encima, ¿sí? De la región de los labios, y una porción obviamente más central, que es la porción de la comisura labial propiamente dicha, ¿sí? Esto obviamente lo que va a hacer es generar una oclusión
de la cavidad oral, ¿sí? Y generar una protusión de los mismos. Muy bien. Vamos a practicar con estas imágenes. Muy bien. Cuando hablamos obviamente de los músculos que predominan, ¿sí?, en la mímica de alegría, hablamos del elevador del labio superior, ¿sí?, del músculo obviamente risorio, ¿sí?, y del músculo cigomático mayor, que son los músculos que predominan, ¿sí?, y que traccionan, ¿sí?, la cavidad oral, para transformar claramente en un gesto, ¿sí?, de alegría. Obviamente que el músculo risorio es el músculo de la risa, de la sonrisa, ¿sí?, por excelencia. En el caso de los músculos de la tristeza, también participa el cigomático, en este caso cigomático menor, ¿sí?, generando justamente una depresión, ¿sí?, de la región de la mejilla. El corrugador de la ceja, ¿sí?, fíjense, el corrugador de la ceja, el depresor del ángulo de la boca, ¿sí?, también el elevador del ángulo de la boca. Cuando hablamos, por ejemplo, del elevador del ángulo de la boca, del cigomático menor, si bien sus actividades a principio nos parecería que tendrían que estar en la mímica, en realidad lo que hacen es, en una primera instancia, ¿sí?, ser sinérgicos a los músculos que justamente van a hacer lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, el depresor del labio inferior y el mentoniano, que son los que predominan, ¿sí?, en la mímica de tristeza. Con respecto al músculo corrugador de la ceja, ¿sí?, como es el músculo predominante de la tristeza, se lo llama también justamente el corrugador de la ceja como el músculo principal de la tristeza. En el caso de la tensión, como tenemos siempre nuestro jurí acá, ¿sí?, que está prestando atención, hay obviamente una tensión entre agonistas y antagonistas, ¿sí?, en el cual el que predomina obviamente es el músculo occipito frontal, en este caso el corrugador de la ceja, ¿sí?, según está justo acá al revés, vamos a corregir, el corrugador de la ceja, ¿sí?, el músculo orbicular de los ojos para fijar la mirada, ¿sí?, y el músculo obviamente tanto orbicular de la boca como el depresor tabique nasal, que lo que hacen es ocluir para ajustar, ¿sí?, o dar la imagen de una mayor atención. ¿Sí? Obviamente que después tenemos otras mímicas emotivas, ¿sí?, como dolor, ¿sí?, corresponde al corredor de la ceja, ¿sí?, en el caso de enojo, ¿sí?, prócero, dilatador de las narinas, ¿sí?, el mismo platisma, y obviamente en el caso de la seducción, podemos poner al cigomático mayor, a los músculos nasales, ¿sí?, en la porción alar, como dijimos, ampliaban más los diámetros nasales, e inclusive, ¿sí?, al orbicular de la boca. Muy, pero muy bien. Vamos a indicar dos características importantes a tener en cuenta, el caso de por qué es importante el tema de la parálisis facial, ya que obviamente eso me va a determinar que la musculatura facial, ¿sí?, no pueda mantener su tono, ¿sí?, simétrico en mi cara, y que cuando nosotros obviamente hagamos un gesto, ¿sí?, la porción, diríamos, en parálisis no puede acompañar, ¿sí?, el gesto del lado contrario. Fíjense que acá hay obviamente una oclusión ocular, una atracción por parte del cigomático irrisorio, ¿sí?, y obviamente que vemos que la hemicara no se corresponde, ¿sí?, de forma simétrica con los gestos. Vamos a ver después, más adelante, obviamente, las diferentes alturas en las que se puede, esto sería la parte de la corteza, ¿sí?, en la cual puede haber algún tipo de alteración en lo que tiene que ver con el nervio facial, y de esa forma determinar una parálisis facial, porque, insisto, existen diferentes tipos de parálisis facial. Otra cosa, ¿sí?, tiene que ver cuando el párpado, ¿sí?, desciende, se llama apoptosis palpebral. Nosotros habíamos visto que el elevador del párpado superior tenía una inervación totalmente diferente a través del oculomotor con respecto al nervio facial. Muy, pero muy bien. Vamos a entrar a los músculos masticadores. Muy bien. En los músculos masticadores tenemos el músculo temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral.
Hay que decir que estos músculos van a estar todos inervados por el nervio trigémino, a diferencia de los músculos faciales y los músculos del ojo. En primera instancia tenemos al músculo temporal, que va a tomar inserción obviamente en la fosa temporal, ¿sí? Línea temporal inclusive inferior, ¿sí? La cresta, ¿sí? Temporal, y de ahí se va a dirigir obviamente a la mandíbula, ¿sí? Sobre todo a la apófisis coronoide mediante 3 fibras. Fibras anteriores, medias, ¿sí? Y posteriores, que son más horizontales. Con respecto a lo que tiene que ver el músculo macetero, uno de los músculos más potentes que hay, ¿sí? El macetero va a tener 3 porciones, una porción superficial, una porción media y una porción profunda. La porción superficial va a estar a cargo justamente, ¿sí? Va a tomar inserción en el arco cigomático, en los 2 tercios anteriores, ¿sí? La porción media va a estar en el reborde inferior del arco cigomático, y la porción profunda se va a encontrar en la cara medial del arco cigomático, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con la porción superficial, tenemos una porción inferior y lateral en el arco cigomático, borde inferior y la parte profunda en la parte medial. De ahí va a descender hacia la rama de la mandíbula, claramente, sobre todo lo que tiene que ver con la porción superficial, va a estar en el ángulo de la mandíbula, ¿sí? En el borde inferior y la parte lateral. La parte media, obviamente, va a ir a la mandíbula nuevamente, se tiene la rama, ¿sí? Nada más que viene en la cara lateral de la rama. Y lo que tiene que ver la parte profunda va a tomar también inserción, ¿sí? En lo que sería la apófisis coronoides, sería el macetero. Luego vamos a tener a los otros 2 músculos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, ¿sí? El pterigoideo lateral va a tener 2 fascículos, uno que es superior y otro que es inferior. El fascículo superior va a tomar inserción en lo que va a ser a la mayor del efenoides, ¿sí? La cresta infratemporal, y el fascículo inferior en la porción pterigoidea, es decir, en la parte de la apófisis pterigoidea del mismo hueso, ¿sí? Ambos fascículos van a dirigirse hacia la articulación temporomandibular, van a tomar inserción en la mandíbula, ¿sí? Sobre todo en el cuello, ¿sí? De la mandíbula, y en lo que sería también la articulación temporomandibular, inclusive van a tomar inserción en el disco interarticular que se encuentra en dicha articulación. Hay que decir, porque hay una fotito por acá, por el medio de ambos haces, o sea, del hace de la superficial, superior y la inferior, pasa justamente la arteria maxilar, ramo de la arteria carótida externa. Y el pterigoideo medial, que se encuentra acá, justamente va a ir de la fosa pterigoidea, es decir, de la patita, ¿sí? De la parte interna, y de la apófisis pterigoidea, ¿sí? Se va a dirigir claramente a la mandíbula, ¿sí? Por dentro, a lo que sería la cara medial, ¿sí? Y rama de la parte mandibular. Muy bien. Lo que no dijimos hoy es justamente el bucinador se va a ver atravesado por el conducto parotidio, ¿sí? Ya que la glándula parótida se va a encontrar en esta región. Cuando hablamos de los mecanismos que hacía la mandíbula, ¿sí? Hablamos de lo que tiene que ver con, sobre todo, la elevación para la masticación. En fisiología seguramente después, cuando vemos la parte digestiva, vamos a hablar del reflejo de la masticación. Acá solamente decimos que la elevación lo produce el temporal macetero pterigoideo medial, cuando, ¿sí? De alguna manera, se produce la contracción de ambos pterigoideos laterales, se produce la propulsión, y cuando se produce la contracción unilateral del pterigoideo lateral, se produce la lateralidad o diducción, ¿sí? El descenso y la retropulsión están a cargo de los músculos supraioideos, que lo vamos a nombrar con una región de músculos del cuello. Muy bien. En lo que tiene que ver con la región, vamos a ver, tenemos varias regiones en la vía del cuello, una región infraioidea, supraioidea, de esternocleidomastoidea y supraclavicular. Los músculos del cuello pueden ser anterior y posterior, ¿sí? El grupo anterior tiene planos, un plano profundo, el plano de los músculos ioideos, y el plano superficial. En el caso del plano profundo, ¿sí? Tenemos una porción medial lateral. En el plano de la ioideo tenemos supra y por debajo infraioideos, y más superficialmente el esternocleidomastoide.
En el caso del plano profundo vamos a encontrarnos con los músculos largo del cuello, recto anterior y lateral de la cabeza, y largo de la cabeza. En la parte lateral los escalenos y los transversos. Muy bien. Es indispensable que de cara a un examen o de cara a un estudio se priorice primero saber nombrar los músculos, ¿sí?, por regiones, ¿sí?, antes de empezar con las inserciones musculares. Entonces, primero tenemos que conocer las inserciones, es decir, conocer digamos, cuáles son los grupos, cómo se clasifican, para posteriormente poder indicar de alguna manera posteriormente las inserciones. Los músculos de la región medial van a ser todo obviamente flexores, tanto de la cabeza como del cuello, ¿sí?, la región anterior. Con respecto al músculo largo del cuello, ¿sí?, va a presentar dos porciones. Una porción longitudinal, ¿sí?, una porción oblicua superior e inferior, ¿sí? En el caso de la porción longitudinal, sabemos que su porción va a tener una inserción proximal, que corresponde a las primeras 3 vértebras torácicas, ¿sí?, y a la cuarta y quinta sexta vértebra cervical, y de ahí se va a dirigir, ¿sí?, hacia las cervicales, ¿sí?, segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Esta porción obviamente que va a flexionar la región del cuello, no va a tocar la cabeza, claramente. La región oblicua, inferolateral, ¿sí?, acá abajo, que es inferolateral, va a tomar inserción en las 3 primeras vértebras torácicas, ¿sí?, y en las 3 últimas cervicales, ¿sí?, perdón, en las 3 últimas vértebras torácicas, y de ahí se va a dirigir hacia las 3 últimas vértebras cervicales, o sea, la quinta, sexta y séptima. Lo que tiene que ver su porción oblicua, ¿sí?, superior y lateral, va a tomar una inserción en la que sería la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical, y de ahí se va a dirigir hacia arriba, hacia la porción del atlas, ¿sí? Obviamente que este es un músculo flexor, ¿sí?, de la columna cervical, y es un rotador homolateral. En el caso del recto anterior de la cabeza, ¿sí?, vemos acá arriba, es un músculo cortito, va a ir desde el atlas, ¿sí?, de su apófisis transversa, se va a dirigir hacia el occipital, a lo que tiene que ver la porción basilar, y la sincondrosis petrooccipital, que es obviamente la unión entre el occipital y el temporal, y de ahí se va a dirigir, mejor dicho, perdón, desde el atlas se va a dirigir hacia la porción basilar y la sincondrosis, y también a la porción petrosa del músculo temporal. Del hueso temporal, perdón. Este músculo recto anterior de la cabeza es un flexor, obviamente de la cabeza sobre el cuello, ¿sí?, y también es un inclinador lateral. Luego tenemos lo que sería el músculo largo del cuello, ¿sí? Nosotros hemos descrito primero lo que era el largo del cuello y después el largo de la cabeza, perdón, el largo de la cabeza, ¿sí? Tenemos el largo del cuello, recto anterior de la cabeza, largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza va a tomar inserción en las vértebras cervicales, ¿sí?, es decir, la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical, ¿sí?, inclusive hasta la sexta puede ser, de su apófisis transversa, y va a tener prácticamente las mismas inserciones que el recto anterior de la cabeza, o sea que va a ir al occipital, a la porción basilar, a la sincondrosis y a la porción petrosa del temporal. Es un flexor e inclinador, ¿sí?, homolateral de la cabeza. ¿Sí? Perfecto. Entonces, teníamos el recto, tanto el largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior y el recto lateral de la cabeza, ¿sí? El recto lateral de la cabeza se dice que sería como el primer intertransverso, ¿sí? Va a tomar inserción obviamente la apófisis transversa del atlas, y de ahí se va a dirigir obviamente a la porción lateral del hueso occipital, y va a ser claramente un inclinador, ¿sí?, de la cabeza. Muy bien. O sea que este músculo recto lateral, ¿sí?, es el primero de los intertransversales de la región de la columna cervical. Luego tenemos los músculos escalenos, los famosos músculos escalenos, ¿sí? Nosotros podemos observar los diferentes escalenos, anterior, medio y lateral. Muy bien. Con respecto al escaleno anterior, sabemos que tiene una inserción proximal
a nivel cervical, a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta, inclusive pues ya hasta la séptima vértebra cervical, de su apófisis transversa, y se va a dirigir obviamente hacia la primera costilla, el borde superior. El escaleno medio va a arrancar un poquito más arriba, de la segunda, ¿sí?, vértebra cervical, hasta la séptima vértebra cervical, siempre apófisis transversa, y se va a dirigir obviamente también a la primera costilla, pero posteriormente a el escaleno anterior, lo que va a dibujar un espacio triangular, ¿sí?, de base inferior, por donde va a pasar el plexo braquial y la arteria subclavia. Y el escaleno posterior, que va a arrancar, bueno, el escaleno posterior que va a arrancar de las cervicales cuarta, quinta y sexta, por transversa, y se va a dirigir obviamente a la segunda costillas. Cuando estos músculos van a tomar su punto fijo en la columna cervical, lo que hacen es elevar la costilla y transformarse en un músculo inspirador. Cuando toman sus puntos en las costillas, son inclinadores, ¿sí?, homolaterales y rotadores, ¿sí?, hacia el lado contrario, ¿sí?, rotadores heterolaterales. Lo que vamos a ver acá justamente es el espacio entre el escaleno anterior y posterior para ver el paso justamente del plexo braquial y la arteria subclavia, ¿sí? Vamos a ver plexo braquial, arteria subclavia, y por delante va a pasar la vena, ¿sí?, subclavia. Muy bien. Con respecto a los intertransversos, lo que podemos decir que son de alguna forma músculos que se encuentran entre la apófisis transversa subyacente y suprayacente. Son dos pequeños haces, uno anterior y otro posterior, ¿sí? Son fibras verticales que de alguna forma lo que hacen es unir apófisis transversa con apófisis transversa. En el medio de esas dos fibras va a dar paso obviamente a la arteria vertebral, a nervios, ¿sí?, cervicales, justamente del nervio, del plexo cervical, ¿sí?, entre los transversarios. Muy bien. Sabemos que vamos a describir los músculos supra e infraioideos, ¿sí? Entonces, para eso describimos el hueso ioide. Sabemos que es un hueso particular, muy parecido a lo que tiene que ver con la mandíbula, está en la parte media, por encima de la laringe, ¿sí? Es un hueso importante de inserción, generalmente, como se dice, ligamentosa y muscular, que flota, si se quiere, en la región anterior del cuello, a la altura de la cuarta vértebra cervical. Tiene obviamente lo que sería un cuerpo, las astas menores y las astas mayores, ¿sí? Y está por encima de la faringe y por debajo de la mandíbula. No posee ningún tipo de articulación. Tenemos músculos supraioideos y músculos infraioideos, ¿sí? Los músculos supraioideos se denominan genioideo, meloioideo, digástrico y estiloioideo. Entonces, el músculo genioideo, claramente vaya a ser todo, vaya a ser hueso ioideo, ¿sí?, desde las espinas mentonianas, ¿sí?, en la parte posterior, ¿sí?, hacia el hueso ioides. El músculo miloioideo va desde la línea oblicua o línea miloioidea, ¿sí?, de la cara medial del cuerpo y las ramas, ¿sí?, de la mandíbula, se va a dirigir hacia justamente el hueso ioides, ¿sí? El estiloioideo va a ir de la apófisis estiloide al hueso ioides, y el músculo digástrico va a ir claramente de lo que tiene que ver la apófisis mastoides hacia, ¿sí?, un dental intermedio, ¿sí?, sobre lo que sería el vientre anterior, ¿sí?, hasta el hueso ioides, y la región del borde inferior de la parte de la mandíbula hacia la misma, ¿sí?, teniendo dos vientres musculares bien diferenciados. Los músculos supraioideos, ¿sí?, lo que hacen es descender la mandíbula, contrariamente a lo que hacen los músculos masticadores, ¿sí? Y obviamente que a su vez el músculo digástrico del estiloioideo, sobre todo el vientre posterior, tienden a ascender el hueso ioide, sobre todo en el proceso de la deglución, en la segunda fase, la fase faríngea de la deglución. En el caso de los músculos infraioideos tenemos el esterno tiroideo, que obviamente va a ir a la región external hacia, ¿sí?, el cartílago tiroideo de la laringe,
el tiroideo, que va a ir de la región tiroidea hacia el hueso hioide, el externo, ¿sí? Hioideo, y lo que sería el homohioideo, que va a ir de la región escapular hacia el hueso hioides. Muy bien, tenemos el externo, ¿sí? Hioideo, el externo tiroideo, que va obviamente a cartílago la tiroides, ¿sí? El tiroideo, que va del cartílago tiroides hacia el hueso hioide, y lo que tiene que ver con el músculo homohioideo. En el caso de los músculos infrahioideos, ¿sí? Lo que colaboran es para posicionar nuevamente digamos, el hueso hioides en el proceso también de la dilución, ya que ellos lo que hacen es descender justamente el hueso hioides, ¿sí? Cuando de alguna manera en el proceso de dilución asciende el cartílago tiroide. Muy bien. Entonces lo que hacen es colaborar, sobre todo los músculos infrahioideos, en el descenso, ¿sí? De forma antagónica de lo que hacían los músculos suprahioideos. Muy bien. Y obviamente en el plano más superficial vamos a tener al músculo externo cleidomastoideo, ¿sí? Como su nombre le indica, se va a dirigir de la región external y clavicular hacia la apófisis mastoides, ¿sí? Este músculo es un músculo más superficial que cubre los demás músculos y inclusive que cubre a los vasos del eje vasculonervioso del cuello. Es un músculo flexor, ¿sí? Rotador e inclinador, inclinador homolateral y rotador heterolateral. Entonces vamos a hacer un cuestionamiento respecto a los planos y ejes, si realmente es un músculo flexor o extensor el esternocleidomastoideo. Muy bien. Y la parte posterior, para ir finalizando, tenemos planos, estamos en la región posterior. Es indispensable el conocimiento de esta región posterior, ya que es un gran motivo de consulta, la cervicalgia, es decir, los dolores de esta región muscular, que va a la consulta kinésica. Tenemos los rectos posteriores, menor y mayor, los oblicuos superior e inferior, los transversos espinosos, los interespinosos. Cubriendo a dichos músculos se encuentra el lonjísimo y el semiespinoso. Por encima del lonjísimo y el semiespinoso tenemos los esplenios y el elevador de la escápula, y superficialmente a todos, cubriendo a todos, tenemos el trapecio. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver el recto posterior, ¿sí? Menor de la cabeza, se va a dirigir desde el atlas, ¿sí? De la parte posterior del atlas, hacia la línea nucal inferior del occipital. En el caso del recto posterior mayor de la cabeza, va a ir obviamente desde el axis, ¿sí? La apófisis espinosa, desde la apófisis espinosa, perdón, hacia, ¿sí? Lo que sería también la línea nucal inferior, nada más que más lateralmente. En el caso del oblicuo inferior de la cabeza, ¿sí? Se va a dirigir de la apófisis espinosa del axis hacia el atlas, apófisis transversa. Y el oblicuo superior va a ir de la apófisis transversa del atlas hacia lo que tiene que ver la línea nucal inferior del occipital. Eso que correspondía obviamente al plano profundo. Transverso espinoso y interespinoso lo vamos a escribir con el músculo del tronco. Vemos que en el caso de, sobre todo el músculo trapecio, lo que tiene que ver la musculatura inferior, va a estar atravesada por el nervio occipital mayor, que son ramas posteriores del plexo cervical. Muy bien. Con respecto a lo que tiene que ver el longísimo y el semiespinoso. En el caso del semiespinoso sabemos que va a tomar inserción, se encuentra acá, el músculo semiespinoso, va a tomar inserción a nivel de la vértebra torácica, es decir, la apófisis transversa, de la primera vértebra torácica, la cuarta a la séptima vértebra cervical, ¿sí? Inclusive de la apófisis espinosa, ¿sí? De la séptima y primera vértebra torácica, y de ahí se va a dirigir, obviamente, al occipital, entre la línea nucal superior e inferior. Tiene dos porciones, una porción lateral y una porción medial. La porción medial también se denomina músculo digástrico, ¿sí? De la nuca. Va a estar subdividido por una intercesión tendinosa. Es un extensor inclinador lateral de la cabeza. En el caso del músculo longísimo, ¿sí? Está por fuera, el músculo longísimo que va a estar por fuera, va a tomar inserción, ¿sí?
entre la tercera y séptima vértebra cervical y primera vértebra torácica, y se va a dirigir hacia, ¿sí?, lo que tiene que ver la apófisis mastoide del temporal. Claramente es un músculo que genera extensión y inclinación homolateral. El longísimo de la cabeza, vamos a ver que va a estar dividido en longísimo del cuello y longísimo, obviamente, del tronco. Espinoso y longísimo. Luego vamos a tener a los músculos, ¿sí?, esplenio, ¿sí?, y elevador de la escápula. Con respecto al esplenio, ¿sí?, vamos a decir que va a tomar inserción en la región medial hacia la línea nucal, en la séptima vértebra cervical, apófisis espinosa, en la primera hasta la quinta vértebra torácica, y de ahí se va a dirigir, ¿sí?, por dos porciones, ¿sí? Una porción que se va a dirigir hacia la cabeza, ¿sí?, en la región de la línea nucal superior del occipital, y apófisis matoide del temporal, y obviamente una que va a ir al cuello, que va a ir aproximadamente a la primera, segunda y tercera vértebra cervical, ¿sí? Es decir, que tiene dos porciones, una porción de la cabeza y una porción del cuello. La del cuello que va a ir a la inserción cervical, y la de la cabeza obviamente va a ir a la porción temporal y occipital. Con respecto al, ahí tenemos, longísimo, ¿sí? Después tenemos el elevador de la escápula, ¿sí? Es un músculo que se encuentra acá, en el mismo plano que la parte del esplenio, ¿sí? El caso va a ir obviamente de la escápula, de la región superomedial, ¿sí? De ahí se va a dirigir hacia las vértebras cervicales, de la primera a la quinta, ¿sí? Apófisis transversa de las vértebras cervicales. Lo que va a hacer es, obviamente, un inclinador homolateral, si toma su punto fijo en la escápula, ¿sí? O si toma su punto de vista a nivel cervical, lo que va a hacer es justamente descender el hombro. Tenemos el dijimos esplenio, trapecio, la hora de la escápula, y vamos al trapecio. Trapecio, que es el músculo obviamente más superficial. El músculo trapecio, obviamente, que va a tomar inserciones proximales a nivel de lo que tiene que ver el occipital, línea nucal superior, protuberancia occipital externa. Se va a dirigir obviamente de la región cervical, o sea, de la séptima vértebra cervical, y de la primera a la décima vértebra torácica, y de ahí se va a dirigir por fibras superiores a lo que tiene que ver la parte de la clavícula, por fibras medias a lo que tiene que ver la escápula, específicamente la columna y la espina, y las fibras inferiores más específicamente de más parte en la espina y en la acromion, ¿sí? Claramente va a ser, de acuerdo a su punto fijo, un inclinador, ¿sí?, homolateral con una rotación heterolateral, sus fibras superiores, un elevador de tronco, las fibras inferiores. Después obviamente que hay muchos enfoques desde un punto de vista biomecánico, y si se toma su punto fijo en la columna, obviamente va a ser las fibras superiores van a elevar el hombro, ¿sí? Las fibras medias van a aproximar la escápula, y las fibras inferiores van a generar una rotación medial de la escápula, generando un descenso del hombro. Muy bien. Estas son las diferentes amplitudes articulares que producen los flexores, ¿sí? Sobre todo los flexores de cabeza, extensores, ¿sí?, de cabeza, lo que tiene que ver con los inclinadores y los rotadores. Muy bien, muchísimas gracias.